Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. Buenos días. El día de hoy hablaremos de las etapas de la vida, aunque muchas veces consideremos que la vida es una única cosa que todos experimentamos. Lo cierto es que hay algunos matices que hacen que cada uno pasemos por ella de diferentes formas. En la historia de la psicología, son muchos los autores que se han propuesto clasificar etapas de la vida, especialmente las que forman parte de una de sus fases, la infancia. Aunque cada uno definió criterios propios para decidir dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Cada una de las etapas de crecimiento o etapas de la vida del ser humano trae consigo cambios distintos en el desarrollo del ser humano. Los cambios son físicos, psíquicos, intelectuales, cognitivos, psicomotores y de todo tipo. Para más información sobre los cambios en cada una de las etapas, en cada una de las 7 etapas, se detallan los cambios que provocan en el ser humano. A continuación veremos las 7 etapas del desarrollo humano. La etapa prenatal o fase prenatal transcurre desde la concepción o fecundación del nuevo ser, unión de las células sexuales femenina y masculina, el óvulo y el espermatozoide, hasta su nacimiento en el parto. Es la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano y precede a la infancia. También se le denomina fase de la vida intrauterina o etapa de desarrollo intrauterino. Es la que se desarrolla en el vientre materno en el periodo también llamado embarazo. Tiene 3 periodos o fases. Veamos las fases de la etapa prenatal. Periodo germinal cigótico se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma el huevo cigoto o cigoto. Esta célula inicial comienza a subdividirse en otras células y aumenta de tamaño hasta formar el embrión, que al final de la segunda semana se arraiga en el útero. Periodo del embarazo que va desde el final de la segunda semana después de la concepción hasta el final del tercer mes, primeras 12 semanas. El embrión se encuentra en desarrollo y este es el periodo en el que más sensible es debido a posibles daños por factores diversos. Es el periodo en el que el embrión llega a su culminación. El feto ya tiene definida la forma de un ser humano y seguirá desarrollándose 7 meses más hasta abandonar el claustro útero materno a través del nacimiento y parto. El nacimiento y parto marca el final de esta etapa del desarrollo humano y da lugar a la etapa de la infancia. 2. La etapa de la infancia es la etapa comprendida entre el nacimiento y los 6 años de edad y a su vez se divide en varias fases. En el momento del nacimiento el recién nacido recibe el nombre de neonato. El psicólogo suizo Jean Piaget denomina los primeros meses de la vida como periodo sensorio-motriz o sensorio-motriz, periodo neonatal. Durante el periodo neonatal manifiesta los siguientes cambios o progresos. 1. Aparecen los primeros actos reflejos como succión del pecho materno y reacción de sonidos fuertes. 2. Además realiza movimientos espontáneos e indiferenciados. Agita y retuerce su cuerpo, mueve brazos y piernas, pedalea, etc. 3. Presenta también reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación por una pérdida del equilibrio del organismo y por estímulos agradables y desagradables. 2. Periodo de desarrollo de la infancia. En los primeros años de la etapa de la infancia tras el periodo neonatal, el ser humano se interesa en ejercitar sus órganos sensoriales, movimientos y lenguaje, y manipula de forma repetida los objetos que se encuentran a su alcance. A través de este aprendizaje en los 3 primeros años el ser humano adquiere capacidades básicas como manejar sus manos, ponerse de pie, caminar, el hablar, hasta desplazarse por su propio medio. La etapa de la niñez es la tercera etapa del desarrollo del ser humano. Normalmente esta etapa del crecimiento de la vida humana se sitúa entre los 6 y 12 años. La niñez es la tercera etapa del desarrollo del ser humano. Es posterior a la infancia y precede a la adolescencia. Normalmente esta etapa del crecimiento de la vida humana se sitúa entre los 6 y 12 años. Coincide con la escolarización o ingreso del niño en la escuela, lo que significa la convivencia con otros seres humanos de su misma edad y por lo tanto, iguales en derechos, deberes y requerimientos de atención. Las exigencias del aprendizaje escolar trabajan y estimulan el desarrollo de sus funciones cognitivas. Se dice de la facultad que es capaz de conocer, la percepción, memoria y el razonamiento.
A través de los juegos el niño estudia, desarrolla y adquiere múltiples capacidades que le ayudarán en la vida como el sentido del deber, el respeto al derecho ajeno, el amor propio entre otros. La etapa de la adolescencia. La adolescencia es la cuarta etapa del desarrollo del ser humano y está comprendida aproximadamente entre los 12 a 20 años, aunque varía mucho de un ser humano a otro. La adolescencia es la cuarta etapa del desarrollo del ser humano y es posterior a la niñez y precede a la juventud. Está comprendida aproximadamente entre los 12 a 20 años, aunque varía mucho de un ser humano a otro. Es muy variable y resulta difícil precisar con exactitud cuándo termina, dependiendo de factores sociales, económicos y culturales. Normalmente en sociedades más primitivas dura mucho menos que en sociedades más civilizadas. A su vez se ha comprobado que las mujeres maduran antes que los hombres. Cambios psicológicos en la adolescencia. Los cambios bruscos físicos y orgánicos provocan profundas modificaciones psicológicas. La fantasía de las etapas anteriores se transforma en fantasía hacia el propio mundo interior. La vida sentimental se convierte en muy intensa y variable. En esta etapa seres comienzan a tener deseo de independencia en la vida. Comienza a aprender el valor de los valores o ideales y comienza a tener los suyos propios. Sienten impulso por la realización de cosas. Progresivamente empieza a tener una preocupación por el futuro. Descubrimiento de sí mismo y el mundo del yo. La etapa de la juventud. La juventud es la quinta etapa del desarrollo humano y de la vida del ser humano y como norma general se establece su inicio a los 20 años y se extiende hasta los 25 años de edad. La juventud es la quinta etapa del desarrollo humano y de la vida del ser humano y viene después de la adolescencia o pubertad y precede a la adultez. Como norma general se establece su inicio a los 20 años y se extiende hasta los 25 años de edad. Como en el caso de la mayoría de las etapas, no es fácil marcar ni el inicio ni la duración exacta de estas etapas, ya que pueden variar mucho de una persona a otra por diversos factores. Factores hereditarios, clima local, estado de salud, alimentación, clase social y cultural, nivel de actividad física o intelectual, etc. Las características de la etapa de la juventud. En general, la persona dentro de la etapa de la juventud se halla más tranquilo consigo mismo y con respecto a lo que había sido y sentido en su adolescencia, y aunque no ha llegado todavía al equilibrio que es característico de la adultez, ya se va avanzando en el autoconocimiento y autoaceptación. Es la mejor época para el aprendizaje, pues la razón y la capacidad de pensar han logrado frenar los excesos de la fantasía y ahora el joven es capaz de enfrentarse objetivamente a la realidad que le rodea. En general, en esta etapa de juventud el individuo es capaz de captar la realidad tal y como es. ¿Qué es la adultez y qué significa entrar en la adultez? Si tuviésemos que responder a la pregunta de qué es la adultez, podríamos decir que es la etapa del desarrollo de la vida en el que el individuo normal alcanza la plenitud en su evolución física, biológica y psíquica. Características de la adultez. En esta etapa su personalidad y su carácter se presentan firmes y seguros y el individuo maduro se distingue por el control que logra de sus sentimientos y su vida emocional. Esto le permite afrontar la vida con mayor seguridad y serenidad que en las etapas anteriores. La adultez es la época de la vida del ser humano en el que mayor rendimiento en la actividad se presenta. Cabe destacar que no todos los adultos llegan a la madurez, con lo que podríamos clasificarlos en dos grupos. Adultos maduros y adultos no maduros o inmaduros. 4. La etapa de la ancianidad. La etapa de la ancianidad es séptima etapa del desarrollo de la vida y se inicia aproximadamente a los 60 años de edad y tiene su evolución hasta el momento del fallecimiento. La etapa de la ancianidad es séptima etapa del desarrollo de la vida. Es la continuación de la etapa de la adultez y es la etapa final de la vida. Se inicia aproximadamente a los 60 años de edad y tiene su evolución hasta el momento del fallecimiento. A los seres humanos que están dentro de esta etapa del desarrollo humano los denominamos ancianos. Entre los diferentes ancianos hombres o mujeres la ancianidad tiene efectos, síntomas o evidencias visibles diferentes, ya que no solo dependen de su sexo y estado de salud en esta etapa, sino que también recobra mucha importancia tanto el nivel de actividad que haya desempeñado en etapas previas de su desarrollo y el nivel de actividad que desempeñe el anciano durante esa misma etapa. Se considera que a mayor actividad física o intelectual, menores son los efectos de esta etapa en el anciano. Sin embargo, es importante decir que siempre debemos referirnos a ellos como adultos mayores ya que la palabra anciano entra dentro de una categoría discriminatoria.